Señores, gracias por estar con nosotras esta mañana. Tal como le decíamos antes de venir, le anunciaba Franklin, tenemos hoy a la diputada Minú Tavares Mirabal. El día de ayer fue un día clave en el Congreso de la República. Clave no significa que ha sido bueno, creo que ha sido un día nefasto, pero para conocer cómo fue ese proceso que culminó con la aprobación en 2 lecturas consecutivas en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que penaliza definitivamente todo tipo de abortos en República Dominicana, hemos invitado a Minú. Minú, buenos días. Muy buenos días. Lo primero es, le tomó por sorpresa, usted es legisladora, quisiéramos saber cómo fue, para el resto la mayoría de la población sí. Sí, o sea, no conocíamos el informe, lo conocimos ahí en el momento en que se empezó a discutir, porque se publicó unos momentos antes, no estaba en agenda ese tema, pues no estaban en agenda muchos temas, ojo. Ya. O sea que es importante darle seguimiento si hay alguna otra sesión, porque ayer la agenda se modificó como con 25 puntos nuevos que no estaban. Entre ellos una cantidad enorme de contratos de ventas. Están repartiéndose Jaina y repartiéndose la provincia de Santo Domingo. Bueno, pero déjame decirte que es lo que todo eso estaba en agenda, lo que pasa es que se suspendió la sesión antes de que llegáramos a esos puntos. Pero déjame ponerle un colofón, porque cuando dice la diputada Minú Tavares que se están repartiendo a Jaina y la provincia de Santo Domingo, la mayoría de la gente no sabe que lo que se están repartiendo son las tierras que hacen lindero con la avenida de Circunvalación, porque quizás se imaginen muy lejos dónde está, y es que todas las tierras que bordean la avenida de Circunvalación, que están en esas 2 demarcaciones, al sur de la autopista Duarte y entre la 6 de noviembre, se la están cogiendo. Esos fueron los metros que le vendieron al señor Abunabá, que fue el que se conoció el otro día, a 270 pesos el metro, aquí a 10 minutos del Santo Domingo. Bueno, y estaba el código, que ya ustedes saben todo lo que ha significado, con muchas modificaciones, que yo la verdad estuve revisando rápidamente ahí, pero no me atrevo a decir las implicaciones que tienen en muchos de los cambios que se hicieron, porque tampoco tuvimos tiempo ni chance de revisarlo. Estuvo también la ley orgánica de relaciones exteriores, una ley en la que yo he trabajado muchísimo, pero no voté porque no tenía el informe tampoco. ¿A qué hora supieron ustedes que ese tema estaba en agenda? Cuando empezó la sesión, como a las 3 de la tarde. ¿Pero eso es irregular? ¿Qué dice el reglamento? No. Bueno, el reglamento dice que la agenda debe publicarse 24 horas antes y deben estar disponibles los documentos que le dan sustento a los puntos que componen esa agenda. Pero el Pleno es soberano de poner algún punto en agenda. Se puede pedir, y si se vota a favor, se suele, digamos, conocer algún tema. Pero tú dices, bueno, hay una excepción con un tema, pero 25 temas, y sobre todo de leyes muy importantes para la vida de los ciudadanos y ciudadanas, como es el tema del Código Penal, a pesar de todo lo que ha transitado y de que incluso ya había sido aprobado con anterioridad y promulgado y devuelto por el Tribunal Constitucional, porque también se aprobó, recordemos, en una sesión igual que la de ayer, de urgencia, en 2 lecturas consecutivas, y no se envió al Senado de la República en violación de los procedimientos legislativos que establece la Constitución. Esa formalidad. ¿Cuál es la diferencia entre eso que pasó, que motivó que el Constitucional lo devolviera, y la sesión de ayer? No, entre las 2 sesiones, ninguna diferencia, porque fueron, bueno, en el otro caso sí estaba en agenda, perdón. En el caso anterior estaba en agenda, y el informe era conocido, pero se le hicieron cambios importantes ahí, especialmente en lo tocante al artículo 110, que fue el que se redactó rápidamente en aquella sesión, se redactó rápidamente y se hizo esa propuesta de ponerle ese párrafo remitiendo el tema de las 3 causales a una ley especial. Que debo recordar
que las mujeres de este país, desde el principio que se empezó a discutir estos temas, lo que hablaban era de que ese era un tema que debía ir al Código de Salud, pero eso se rechazó por esos mismos sectores. Y luego entonces propusieron que estuviera en el Código con una remisión a una ley especial que debía ser redactada también por el Congreso. Eso fue lo que se eliminó en el día de ayer. Yo creo que con la redacción como quedó, una redacción muy confusa, pero que de alguna manera despenaliza el aborto terapéutico, la interrupción del embarazo por razones terapéuticas. No lo criminaliza todo, porque lo que teníamos entendido era... Mira, ellos quitaron dos cosas. Quitaron la referenciación, es decir, la referencia cruzada entre el artículo 107 y el artículo 110. En el 107 decía, salvo las eximencias contemplada en el 110. En el 110, entonces eso se quitó y se quitó el párrafo que establecía la referencia a la ley. A la ley para esas tres causales. Pero en la parte infine de ese artículo 110 se queda que no se criminaliza, o sea, no se sancionará a lo que hace es que no se sanciona. Porque hay penas de cárcel privativas de libertad. Sí, de 2 a 3 años. Pero en el caso no se sancionará a los médicos y a las enfermeras que tengan que hacer con todas las condiciones médicas requeridas, tomar una decisión. Lo prohíbe, pero no lo sanciona. En el caso, y eso es el caso del peligro de la vida de la madre. No lo establece. No, el peligro de una de las dos vidas, dice el 110, que deba salvar, a una de las hacer el esfuerzo por salvar las dos, tenga que verse afectada alguna de esas dos, entonces no se penalizará. Pero la penalidad... es muy confuso, la verdad. Lo más triste de todo esto es que eso en realidad a quien afecta es a las mujeres pobres de la República Dominicana. No, es que las mujeres de ninguno de los diputados, ni las hijas de ninguno de los diputados, va a ir a un hospital público que es donde se va a aplicar la ley. Bueno, ayer había un diputado con el que estaba hablando y diciéndole, pero es que, y me dijo, bueno, yo nada más tengo hijos varones. Digo así, sí, no le importan las hembras. No, y no va a tener nietas. Supongo que no tendrá nietas nunca. Y dormirá solo. Y dormirá solo porque terminaremos sin madre. Lo otro que quedó también muy claro en esa sesión de ayer era que era una disposición de las altas instancias del presidente Medina. Yo lo estoy diciendo desde temprano. Bueno, es una decisión de Danilo. Es una decisión del presidente. ¿Cómo usted lo considera? ¿Por qué? Porque me lo comentaron los diputados y lo comentó el propio vocero del bloque de diputados del PLD. ¿Lo hizo públicamente en privado? ¿Qué decían ellos? No, pero cuando fuimos a hablar con ellos, a ver, porque empezamos, bueno, está puesto el tema, vamos a ver, empezamos, y entonces yo le pregunté, pero ven acá, ¿cómo va a ser? Y él me dijo, no, es que es una decisión, es una orden del presidente. Entonces, para el bloque, entonces... por eso lo que votaron de una manera el otro día, ahora votaron de otra. Exactamente. Porque fue una orden del número 1. Entonces, porque parece ser, y eso fue otro de los comentarios, que ese fue un compromiso que el presidente hizo el otro día cuando fue a visitar a los obispos. Nosotras estamos pensando que, claro, que casi en el Congreso hemos visto lo que va a pasar con los bufetes directivos, que quien decide es el oráculo nacional, que es el comité político. Por lo que usted dice, es algo menos que el comité político. Habría sido directamente el presidente, ya no el comité político, quien tomó la decisión de que se criminalizara el aborto de esta manera, en cualquiera de las formas. Que había sido una propuesta de él. Que yo sepa, eso no lo ha discutido el comité político, pero considera pero la versión que ellos dieron es que había sido el presidente de la República. Que ahí la versión que circulaba en el bloque del PLD era esa, que era una decisión. ¿Y Tobiso no tomó la bandera? Claro que es una bandera reformista y una bandera suya. Al final el Partido Reformista es el único partido que es coherente con ese tema. Sí. O sea, podemos no estar de acuerdo con ellos, pero ellos son y han sido siempre defensores
de ese tema han mantenido una posición al respecto con la que no, de la que no han variado. Yo creo que a pesar de que en privado te puedan reconocer que es un sinsentido. Y yo voy a referirme a un hecho importante. Fíjate, lo que el Congreso está haciendo es despojándose de su atribución de legislar con respecto a un tema para que no quede dudas y dejando esa decisión en manos de los jueces y en manos de los médicos. De los jueces poco, aunque lo dije de primero, porque además todo el mundo aquí sabe que eso está puesto en la ley para complacer posiciones que no y se poderes y que nadie piensa cumplirlo y entonces por lo tanto no les preocupa. Bueno, nadie que tiene poder, sí, nadie que tiene recursos le preocupa. Yo quisiera tener la oportunidad por eso de digo que es para la gente a más uno pobre, de esos a quien afecta, a las mujeres más pobres. Bueno, a los pobres lo que hacen es que se hacen el aborto. Aquí es uno de los pocos países del mundo donde una pastilla abortiva es de uso libre, que incluso en España se descubrió una mafia que estaba llevando la pastilla de venta libre en República Dominicana, España. Las mujeres se toman esa pastilla que le pone la del día riesgo. Después. No, no es la del día después, es una que es abortiva, puramente abortiva, lo que hace que genera una presión. Muchas mujeres la conocen, no le voy a hacer publicidad a esa pastilla acá, pero sí he conversado con ginecólogos, lo que hace es que presiona hasta tal punto de que las mujeres pueden tener un sangrado increíble, puede provocarle la muerte. Muchas mujeres llegan a las maternidades nuestras con el aborto en proceso. Recuerdo a un director de una maternidad decir, es que entran sangrando desde la puerta. El que era director de la maternidad de Los Minas dijo que más del 50% de los legrados que se hacían era aborto en proceso. Son abortos en proceso, eso no evita. Lo que pasa es que a las mujeres pobres las sitúa en una situación donde la decisión siempre como quiera la adoptan, pero tiene mayores riesgos porque no tienen un servicio sanitario en el sentido de que no hay un médico que las oriente o que les asista. Sí podemos encontrar, por supuesto, clínicas clandestinas que parece por el caso de ayer, por ejemplo. En el fondo lo que hicimos fue regresar al 1884. ¿Y qué pasa con que República Dominicana es uno de los 5 países del hemisferio, del mundo, uno de los 5 países que criminaliza el aborto en todas sus formas? Y además... Cuando este tema estuvo en discusión en ocasiones anteriores, estábamos cerca de las elecciones. Claro. Y entonces la justificación que muchos legisladores daban era de que no les convenía, que le podía afectar, que le tenían miedo al discurso de locura de los pastores en las iglesias, que les podía quitar votos, etcétera. Pero las elecciones acaban de pasar. Sí. Muchos legisladores simplemente se quedan, y otros algunos se quedan y otros se van, y hubo 6 votos en contra nada más. ¿Quiénes votaron en contra? En realidad votamos en contra Magda Rodríguez, Karen Ricardo, Guadalupe, Josefa Castillo, Cristian Paredes, Josefa Castillo y yo. Me parece que esos fueron los que votaron los votos. La verdad es que con Y fue una cosa rápida. Cuando se mete ese sentido de urgencia en la Cámara de Diputados, usted que ha sido legisladora durante mucho tiempo, es una urgencia sospechosa. Por lo menos inmediatamente hay que sospechar. Desde que esa prisa. Inmediatamente. Esas ganas de correr. Mira la ley, la modificación a la 17607, la ley municipal. De orden municipal. Fue corriendo también. Sí. O sea, yo me empecé a investigar y a sospechar cuando vi lo que ocurrió. ¿Cuándo ocurrió eso y de qué se trata? Es bueno que lo pusieron en agenda, lo mandaron a comisión. La Comisión de Asuntos Municipales no había mandado el informe y como quiera lo pusieron en agenda. Eso ocurrió. Entonces, pero sería bueno que le dijera a la gente qué implicación tiene la modificación de la ley municipal, porque la gente que está en su casa no sabe de qué estás hablando. La modificación a la ley municipal, que es una ley, la 17607, que tomó cerca de 10 años. Yo fui como a 20 foros. Y ya la ley le quitó una serie de competencias a los consejos municipales, a las salas capitulares, como se les llamaba antes de la ley, pero ahora se le están quitando más, se está
reformulando el acceso a la información pública de la ciudadanía. Para que los alcaldes puedan robar y que uno no se dé cuenta. O sea, la ley dice que tienen que cumplir con la ley de acceso a la información pública, pero, dice la 17607. Se cambia el artículo poniendo que dependiendo. No, que puede ser publicado en cualquier medio digital, circulación nacional, o sea, no hay obligatoriedad de cumplir con el mandato de la ley de acceso a la información pública, que es por lo demás lo que se argumenta muchas veces cuando se niega información en instituciones como la propia Cámara de Diputados, donde o como el Congreso en términos generales, y como otras instituciones que creen que están por encima de la Constitución y de las leyes acá, como la Junta Central Electoral. Le da más poder a los alcaldes, entonces, esta modificación. ¿Eso tiene algo que ver con que, por ejemplo, Abel Martínez va a ser alcalde y algunos diputados van a ser alcaldes? Hay como 7 u 8 que van de diputados a alcaldes. Así es. Entonces, era una especie de traje a la medida que se estaba haciendo. Afortunadamente no la han vuelto a poner en agenda. ¿Cuántas sesiones quedarían la legislatura? Pero es escandaloso que diputados que se están yendo quieran aprovechar su condición de legisladores para beneficiarse de una ley durante su próxima gestión. ¿Cuántas sesiones quedan para uno saber de qué tamaño es el susto? Sí, porque la barbaridad. No, el susto, porque cuando viene a ver, por ejemplo, lo que están haciendo con la autopista, la circunvalación de la capital, es canibalizando tierras del CEA, del antiguo CEA, y apropiándosela a vinculados al partido de gobierno y amigos de los legisladores. Pero ¿cuántas sesiones quedan pendientes? No sé, la legislatura termina el día 25 o el 26. Eso es la semana que viene. Es la semana que viene. Supuestamente ayer iba a ser la última sesión, pero como se incorporaron tantos temas nuevos en la agenda, no se pudo terminar esa agenda que se aprobó ayer, y se habló de que se iba a convocar por la prensa a una nueva sesión. No creo que sea más de una. Es muy lamentable que en este largo proceso de transición que tenemos en la República Dominicana, pues se aproveche siempre para hacer este tipo de cosas. No es nuevo. Yo misma propuse hace tiempo, y lo he introducido muchísimas veces, nunca se llegó a aprobar, un proyecto de ley de transición para manejar y para, digamos, limitar la capacidad de maniobrar de las autoridades salientes en estos tres meses. Eso es una materia pendiente que tenemos que hacer, a menos que se cambiara la Constitución y se disminuyera ese periodo, cosa que es poco probable, y que además en estas circunstancias y con ese Congreso que acaba de ser elegido, pues yo no me aventuraría a hablar de ninguna reforma constitucional, aunque probablemente... bueno, dicen que estamos preparados para el cambio de la Constitución y para establecer la reelección indefinida, ¿no? Bueno, por lo menos eso. Yo creo que es un tema que hay que manejar con cuidado, que no podemos tolerar, que no podemos permitir, y mucho menos dar elementos para que se pueda hacer una convocatoria. Yo creo que aquí, cuando se vaya a cambiar la Constitución, necesariamente tiene que ser un cambio simplemente para instituir una constituyente. Pero la constituyente, sí, recuerdo, esa no pasó. La tiene que hacer el Congreso y desprenderse de su poder. Y desprenderse de su poder. Cosa que sería muy cuesta arriba pensar que va a ocurrir. Minú, por lo menos con este Congreso. Minú, bueno, este es el Congreso que Danilo quería, es su Congreso. O sea, él dijo, es mi Congreso, y además la mayoría de los legisladores son el resultado de ese pacto de reelección por reelección. Por lo tanto, no son diputados ya del PLD, son diputados de Danilo, a quien le deben además su elección en su gran mayoría. Por lo menos su postulación.
Sí, quisiera, no, y después él empujó con recursos a todos para que y además, o sea, apoyo, con esta Junta Central Electoral, con el tollo que fueron esas elecciones, con todo el fraude y toda la desorganización que las caracterizó, eso pues también forma parte de lo que aseguró la elección de mucha gente.